Replicación del DNA. Eso es lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a mandar. En este caso, estamos viendo o van a entender cómo es que se replica el DNA, cómo es el proceso. Es decir, una molécula, en este caso de DNA, va a dar origen a dos moléculas casi idénticas. ¿Por qué casi? Porque en ellas van a sufrir ciertas mutaciones, mutaciones puntuales, pueden ser neutrales, pueden ser muy poco dañinas, y entonces vamos a conservar las mismas condiciones. Por eso es que pueden ser casi idénticas. Aunque la literatura menciona que son idénticas, obviamente deben de tener pequeñas fallas. Tenemos una cadena de DNA, tiene el mismo sentido que hemos platicado, de 5' a 3' y de 5' a 3'. Son antiparalelas y de una de ellas vamos a formar dos, casi idénticas. Otra vez, durante la replicación del DNA se pueden presentar pequeñas fallas, es decir, mutaciones puntuales de una base nitrogenada. Es decir, en lugar de una adenina, poner una timina, o en lugar de una citosina, poner una timina, o simplemente desaparecer esa base nitrogenada. Y el DNA tiene que encontrar la forma de cómo solventarlo. Todo inicia con una topoisomerasa. Esta es una enzima que actúa sobre la topología, es decir, sobre la forma de la molécula, ya sea que lo enrolle al formarse los cromosomas o elongándolo, suavizándolo y quitar esa forma de hélice durante la replicación. Tenemos nuestra molécula, otra vez, y recuerden, 5' 3', y viene la topoisomerasa. La topoisomerasa se integra y lo que hace es que va a relajar la cadena y le va a cambiar la morfología y la va a poner de una forma recta. Y vamos a tener dos hebras rectas. Tenemos nuestra topoisomerasa, tenemos la representación de nuestras bases nitrogenadas, la adenina siempre va con las timinas, las guaninas siempre van con las citosinas. Posteriormente va a llegar la helicasa. La helicasa es otra molécula, la que hace, es una enzima que lo que hace es romper los diferentes puentes de hidrógeno. ¿Cuáles puentes de hidrógeno? Los que están uniendo las bases nitrogenadas. Llega la helicasa y lo que hace es abrir la cadena como si fuese un cierre. Lo estamos abriendo y lo encontramos de esta forma. Pero también aparecen unas proteínas SSB, que son proteínas de unión de la cadena simple. ¿Qué hacen estas proteínas? Van a evitar que la molécula, que las cadenas se abran de más o se cierren. Si se cierran, se van a volver a unir los puentes de hidrógeno y no va a funcionar este mecanismo. Si se abren de más, no van a poder llegar otras moléculas para terminar de realizar el proceso de replicación. Esa es la importancia de estas proteínas SSB. Tenemos nuestro juego y podemos distinguir dos tipos de cadenas. Las que van en un sentido 5' 3', que esta sería una cadena continua o adelantada, vamos a ver por qué. Y la que va de 3' a 5' se llama cadena atrasada o retardada o retrasada. Entonces tenemos estas dos cadenas. Vean a qué cadena me refiero. La que viene de 5 a 3' es la adelantada y la que va antiparalela sería la atrasada. Simplemente nos vamos a enfocar en la parte continua. En la parte continua, lo único que pasa es que va a llegar un DNA polimerasa tipo 3, el cual polimeriza o sintetiza una nueva cadena. Es decir, va a agarrar todas las bases nitrogenadas que se encuentran en el ambiente nuclear y les va a unir de esta forma para dar la formación de una nueva cadena. Para verlo de una forma más sencilla, tenemos la DNA polimerasa. Esta se mueve de 3' a 5' en dirección. No es que trabaje así, simplemente viene en una dirección contraria, es decir, de 3 a 5. Pero va a sintetizar de 5 a 3'. Ya habíamos hablado que va a agarrar y juntar bases nitrogenadas de una forma continua y simplemente va a ser un cierre y vamos a encontrar una nueva cadena. Entonces, esa es la síntesis de una sola cadena. Es decir, tenemos la original, una nueva y una hebra.
que es una parte discontinua. Y vean, simplemente se están juntando y se están enrollando otra vez. Se está enrollando porque ahí existe otra topoisomerasa. No se menciona en la bibliografía, pero debe de existir para que comience a dar otra vez este giro. No es tan sencillo, hay que darle una energía inicial. Ahora vamos a hablar de la cadena atrasada o retrasada. Esta, lo primero que debe de ocurrir es que debe de llegar una primasa. Una primasa es una molécula de RNA que va a formar pequeñas cadenas también de RNA con 10 bases nitrogenadas. Y es el punto de partida para la formación de DNA. DNA en forma de una polimerasa tipo 3, ya hablamos en la parte continua, que el DNA polimerasa 3 es el que va a formar la cadena de DNA. Llega la primasa y se forma el cebador. Ahora sí, llega la polimerasa 3. Ya hablamos de que es la que va a sintetizar la cadena de DNA. Es decir, va a juntar todas estas bases nitrogenadas que se encuentran en el ambiente. Simplemente las está obteniendo y las está juntando de 5' a 3'. Aunque la polimerasa se está moviendo de forma inversa, simplemente se coloca y se comienzan a formar pequeños fragmentos. Fragmentos del tamaño del cebador o un poco más largos. Y a estos fragmentos les vamos a llamar fragmentos de Okazaki, los cuales se forman de 5' a 3'. Recuerden lo que hemos visto en clase. Todas las moléculas genéticas, DNA, RNA, se forman, incluso la síntesis de proteína tiene el mismo sentido, de 5' a 3'. Y aquí podemos ver nuestro fragmento de Okazaki. Posteriormente a esto, va a llegar la polimerasa 1. Esta, ¿qué es lo que está haciendo? Está corrigiendo los posibles errores, porque obviamente la polimerasa 3 está trabajando pero de forma inversa. Aunque todo lo marque de 5' a 3', 5' a 3', el movimiento es retardado, porque la dirección antiparalela de la cadena retardada lo hace complejo. Entonces, es lógico que tengamos algunos errores. Para que estos errores se resuelvan o quitar la mayoría de estos errores, aparece la polimerasa 1. La polimerasa 1 llega, se ancla y ya va a corregir estos errores. Obviamente va a juntar los diferentes fragmentos de Okazaki, también los junta, pero no los va a ligar. Para poderlos ligar, necesitamos de una nueva enzima. Esta enzima se llama ligasa. La ligasa, como ya les comenté, es la que va a juntar estos fragmentos de Okazaki. Viene la ligasa y entonces ya la tenemos completa. ¿Qué es lo que tenemos al final del proceso? Esto. La replicación del DNA en las bacterias, como el DNA es pequeño y es circular, solo se utiliza un solo viaje. Es decir, solamente hay unas moléculas que van a recorrer por todo el DNA y lo van a replicar en, en una sola dirección. ¿Qué ocurre con el DNA de los eucariota o DNA demasiado largo o grande, por decirlo de otra forma? Si es demasiado grande, no tenemos una sola área de replicación, tenemos varias áreas de replicación. Y esto es lógico porque una vez que comienza la división celular, no se puede detener la replicación, no se puede retardar. Si se detiene o se retarda, podemos tener otro tipo de mutaciones. Esto sería todo por esta sesión.